Está lento para grabar. Bueno, entonces vamos a hablar de factores de riesgo. Los factores de riesgo es la forma como se clasifican las situaciones que pueden generar un accidente o una enfermedad en los trabajadores. O sea, las situaciones que pueden poner al trabajador en peligro para que se lleguen a materializar situaciones entonces que puedan afectar su condición de salud. Los factores de riesgo se dividen en diferentes tipos y a su vez cada tipo o clase de factor de riesgo tiene una subclasificación. Vamos a hablar primero del factor de riesgo físico. El factor de riesgo físico se divide en ruido, iluminación, temperatura, vibraciones y radiaciones. Ruido, cualquier sonido continuo, intermitente, de alta frecuencia, de baja frecuencia, que puede generar daños en el trabajador, sobre todo en su canal auditivo, pero también puede afectar su condición de salud bajo otros desórdenes de tipo digestivo, puede tener incidencia en el sistema digestivo o en el sistema nervioso central. La iluminación, tener mucha iluminación o tener muy poca iluminación puede ocasionar accidentes en el lugar de trabajo. La temperatura igual, cuando la temperatura es extrema, entonces trabajamos sobre ciertos grados centígrados a más de X grados, normalmente en actividades de fundición, en calderas, en hornos, el cuerpo puede reaccionar de manera desfavorable con una deshidratación o incluso con un choque térmico que puede afectar la condición de salud del trabajador. Y lo mismo pasa cuando trabajamos en cuartos fríos o en lugares de almacenamiento fríos, que son lugares donde se trabaja a una temperatura bajo cero y que entonces puede afectar, de acuerdo al tiempo de exposición, la salud del trabajador. Vibración, toda máquina o equipo que trabaje con un motor va a generar o va a representar tanto ruido como vibración. Y la vibración en contacto directo con el cuerpo puede desencadenar con el paso del tiempo desórdenes a nivel musculoesquelético. Eso quiere decir que puede generar daños a nivel de tendones, a nivel de músculos, ya que esa vibración se recibe o se percibe directamente por el trabajador. Eso entonces con el factor de riesgo físico, recuerden ruido, iluminación, temperatura, vibraciones y radiación. Riesgo biológico se divide entonces en virus, bacterias, hongos, parásitos. El riesgo biológico tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy. El tema del riesgo biológico es que no lo vemos, pero es muy dañino. Entonces, la transmisión de enfermedades, el contacto con elementos que puedan ser transmisores de diferentes agentes eh, cargados de lo que les acabo de mencionar, de virus, de bacterias, el contacto entonces con la orina, con la saliva, con la sangre, que puede hacer que me contamine o que me enferme según sea pues la carga viral. ¿Dónde más podemos encontrar este riesgo biológico? En el manejo o manipulación de residuos o de basuras y en las actividades que tienen que ver con la agricultura y con el manejo de la tierra, que son actividades donde voy a estar en contacto también con algún tipo de animalito o de ser o de diferentes seres vivos que pueden ser transmisores de parásitos, de enfermedades, como es por ejemplo el caso de algunas enfermedades que son transmitidas por zancudos o por mosquitos o por otro tipo de animales. Entonces llevamos riesgo físico, ruido, iluminación, temperatura, vibración, riesgo biológico, virus, bacterias, hongos, parásitos y todo lo que tiene que ver con fluidos corporales, contacto con animales o con residuos. Riesgo psicosocial,
lo que tiene que ver con el manejo de las emociones, normalmente lo asociamos con el estrés, lo que tiene que ver con mi parte emocional y mi parte social. Entonces, las jornadas extensas, jornadas de 24 horas, jornadas en la noche, sobre todo, que me pueden generar alteraciones del sueño, carga laboral, exceso de carga laboral, cuando me siento agotado, siento que no tengo espacio para descansar o para compartir con mi familia, de pronto altas responsabilidades, donde la persona tiene que tomar decisiones que puedan afectar no solo a la empresa, sino a todos sus trabajadores. Eh, Cargas de trabajo excesivas, cuando mi jefe dice usted puede y me entrega más responsabilidades, eh, jornadas de trabajo muy extensas, ausencia de descansos, desmotivación, mala remuneración. Entonces, todo lo que tenga que ver con la relación entre compañeros, la relación con mis jefes, el clima laboral, todas esas cosas que emocionalmente me pueden afectar están enmarcadas dentro del riesgo psicosocial. Riesgo mecánico, la relación hombre-máquina, hombre-equipo, hombre-herramienta, o sea, cualquier situación que me pueda generar la manipulación de una máquina, un equipo, una herramienta. Normalmente son golpes, quemaduras, heridas, amputaciones que resultan de la manipulación inadecuada o de la falta de experiencia, de destrezas y conocimiento para manejar algún tipo de máquina, equipo o herramienta. Riesgo químico, el contacto con cualquier sustancia catalogada como química. Recuerden que los químicos, algunos son agresivos, otros son más amigables, pero el contacto y la exposición permanente con esta puede generar deterioros a nivel de mi cuerpo por la exposición continua. Por ejemplo, el agua. El agua está catalogada como una sustancia química que es amigable, de hecho muchos dicen que es saludable, pero si usted pasara 4 o 5 horas sumergido en el agua, finalmente podrá empezar a desarrollar alguna serie de alteraciones en su condición de salud. Entonces podría desarrollar hongos, podría desarrollar, según la condición ambiental, una hipotermia. Entonces, es importante tener en cuenta que las sustancias químicas requieren de un manejo especial y de un tratamiento de acuerdo a el tipo de sustancia y a lo que puede generar en el trabajador. Los químicos se presentan en líquidos, sólidos, gases, aerosoles, neulinas, humus, y tienen también otra clasificación, pueden ser tóxicos, pueden ser anestésicos, pueden ser cancerígenos. Entonces es importante ante la manipulación de las sustancias químicas tener mucho cuidado y conocer bien las características de esta para evitar algún tipo de accidente. Riesgo público, todo lo que hacemos en la calle que nos puede generar que de pronto nos aborden y se presente un robo, un asalto, un secuestro, un atentado terrorista, cuando circulamos en la calle y cuando realizamos actividades que nos exponen a todo lo que está afuera del lugar de trabajo. Riesgo vial, todo lo que tiene que ver con vehículos, choques, en lo que tenga que ver de pronto con que me atropellen, con daños a nivel del vehículo que me ocasionen una caída. Entonces, todo eso que ocurre en la vía y en la que ha involucrado algún tipo de vehículo se considera el riesgo vial, el riesgo de seguridad vial. Riesgos naturales, todo lo que tiene que ver con el ambiente, con las condiciones ambientales o de medio ambiente, como son las lluvias, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, que debo tener presente al momento de desarrollar una actividad de manera externa. Entonces, para esas personas que trabajan en alturas, para las personas que trabajan en la conexión de la energía, que sus actividades son a la intemperie, deben ser muy cuidadosos cuando se presenten cambios climáticos, sobre todo cuando hay lluvias, porque esto hace más riesgos a su tarea y lo ideal es que esa tarea se logre suspender.
hasta que la condición ambiental mejore. Ruido, iluminación, temperatura, vibración, virus, bacterias, hongos, parásitos, riesgo psicosocial, condiciones de relacionamiento con los demás, jornadas de trabajo extensas, riesgo público, atentados, robos, asaltos, riesgo mecánico, la relación con los equipos, riesgo público, lo que me pueda suceder en la calle, asaltos, robos, riesgo vial, lo que ocurre con vehículos, eh, riesgo eléctrico, contacto directo o indirecto con la energía, que me puede ocasionar esas descargas eléctricas, algún tipo de quemadura o de daño a nivel del ritmo cardíaco. Bueno, creo que ahí están todos. Espero que no se me escape ninguno y que sea de gran apoyo este video para sus actividades.